Una criminal. Siempre será una criminal. No me importa lo que diga el programa de reinserción. La gente como tú no cambia. Esas palabras, lanzadas por Irene Gil, la directora de Recursos Humanos de Tecnovisión, apenas 3 días antes, resonaban aún en la mente de Paula Vidal mientras se arrodillaba en el frío suelo de mármol de la suite ejecutiva a las 2:47 de la madrugada. A sus 34 años, la exreclusa se había vuelto invisible en el mismo mundo corporativo que la había desechado como basura 8 años atrás. 8 años de prisión por una agresión violenta que ella juraba no haber cometido. 8 años siendo tildada de monstruo en titulares que ya nadie recordaba salvo ella. Ahora apenas ganaba un salario mínimo limpiando los suelos para personas que obtenían en una semana lo que ella no vería en todo un año. Lo que Paula desconocía era que Alejandro Castro, el multimillonario CEO de Industrias Tecnovisión, estaba inmóvil en su despacho oscuro a solo 10 metros de distancia, observando cada uno de sus movimientos. Había regresado tarde a la oficina para recuperar unos documentos confidenciales y, al percatarse de la nueva limpiadora del turno de noche, decidió evaluar con sus propios ojos si contratar a una exconvicta había sido un error. Paula se detuvo junto a la imponente mesa de caoba de Castro. Sus dedos rozaron una fotografía enmarcada de una joven sonriente. Por un breve instante, su rostro, normalmente endurecido, se suavizó, revelando una tristeza profunda, casi familiar. Limpió el marco con un cuidado inusual para alguien tan exhausto, como si temiera borrar algo más que solo polvo. Continuó con su labor, pero Castro empezó a notar un patrón. Paula no estaba limpiando al azar. Cada paso, cada zona, parecía seguir una lógica invisible. Primero la mesa, luego las estanterías y finalmente la esquina donde se hallaba la caja fuerte con archivos antiguos. No actuaba con prisa, sino con precisión metódica. A las 3:15 de la mañana, su móvil vibró. Paula leyó el mensaje y el cansancio en sus ojos se transformó en algo completamente distinto, una rabia contenida, fría y casi quirúrgica. Escribió una respuesta larga, la borró toda, respiró hondo, escribió algo mucho más corto y lo envió. Luego guardó el teléfono en el bolsillo, como si acabara de cerrar una puerta por dentro. A partir de ese momento, se movió con una energía renovada. Pero al llegar a la puerta cerrada de la sala de documentos sensibles, no intentó abrirla, ni deslizó su tarjeta de acceso, ni forzó las cerraduras. Simplemente observó el pomo durante unos segundos, como si confirmara mentalmente un mapa, y siguió adelante. Antes de abandonar la planta, Paula dirigió una breve mirada a una de las cámaras del techo. Sabía que alguien revisaría esa grabación. No sonrió al dispositivo, no hizo gesto alguno, pero sus ojos transmitían la calma de quien no teme ser grabado, y eso perturbó a Castro más que cualquier comportamiento sospechoso. Horas después, cuando el sol comenzaba a iluminar la ciudad y los ejecutivos regresaban al edificio oliendo a café caro y colonia importada, Paula ya se habría marchado, dejando tras de sí solo suelos relucientes y una estela de interrogantes en la mente del hombre más poderoso de la compañía. Castro pasó el resto de la noche revisando las imágenes de seguridad fotograma a fotograma, intentando comprender lo que había presenciado. Aquella no era la criminal endurecida descrita en los papeles del programa de reinserción. Era alguien que portaba heridas más profundas de lo que cualquier pena de prisión podía causar, y que ejecutaba un plan con una paciencia que solo años de sufrimiento podían forjar. Lo que el multimillonario no sabía era que 8 años antes, su propia compañía había orquestado el incidente que destruyó la vida de Paula, mientras el verdadero culpable caminaba libre con un ascenso y un despacho de esquina. Paula no había tropezado con este trabajo por casualidad ni desesperación. Había diseñado cada paso, cada solicitud,
cada respuesta en la entrevista para colocarse exactamente donde necesitaba estar. La evidencia que requería para exponer la verdad estaba encerrada tras esas mismas puertas que ella limpiaba cada noche, y el hombre que la observaba desde las sombras tenía las llaves para desmantelar una conspiración que él ni siquiera sabía que existía dentro de su propio imperio. Castro no pudo dormir. A las 6 de la mañana, había visto las imágenes de seguridad 17 veces, cada visionado revelando nuevos detalles que no encajaban con el perfil de una exconvicta desesperada y agradecida por una segunda oportunidad. Abrió el archivo de empleo de Paula Vidal en su portátil. Los datos básicos eran escasos: condena por agresión hacía 8 años, prisionera modelo, liberación anticipada por buena conducta, inscrita en un programa de reinserción laboral. Pero los detalles de su caso original estaban sellados por orden judicial, algo inusual para un simple cargo de agresión. Señor, ¿quería verme? Irene Gil, la directora de RRHH, apareció en su puerta a las 7:30 de la mañana, claramente molesta por haber sido convocada antes de su hora habitual de llegada. La mujer de la limpieza, Paula Vidal. Cuénteme todo sobre su proceso de contratación. El rostro de Irene se tensó. Le advertí sobre ella. ¿Recuerda? Exconvicta, historial violento, totalmente inadecuada para una empresa de nuestra reputación. Pero la Junta insistió en que participáramos en esa ridícula iniciativa de reinserción por las ventajas fiscales. ¿Quién presionó específicamente para su contratación? Sergio Ramos, de Asuntos Legales, dijo que se vería bien para nuestro perfil de responsabilidad social corporativa. Irene se cruzó de brazos a la defensiva. Documenté mis objeciones por escrito, señor Castro. Si ella causa algún problema, quiero que conste que me opuse desde el primer día. Sergio Ramos. La mandíbula de Castro se apretó. Su jefe de asuntos legales llevaba 12 años en la empresa, uno de los pocos ejecutivos que había sobrevivido a cada reestructuración, leal, eficiente y ferozmente protector de los intereses de Tecnovisión. ¿Por qué abogaría personalmente por la contratación de una exconvicta específica? Esa mañana, Paula se despertó en su pequeño estudio en el barrio más económico de la ciudad. Las paredes eran tan delgadas que podía oír la televisión de su vecino, y la ventana daba a un contenedor de basura. Había pasado de un piso de 2 dormitorios con vistas al río a esto en una sola noche, 8 años atrás. Su oficial de condicional, la señora Elisa Martín, había sido clara en su última reunión. Un error, Paula, solo uno y volverá dentro. No hay segundas oportunidades para la gente como usted. Gente como usted. Paula había escuchado variaciones de esa frase cientos de veces desde su liberación. En el banco, cuando intentaba abrir una cuenta. En la tienda de comestibles, cuando el guardia de seguridad la seguía por cada pasillo. En las 3 entrevistas de trabajo antes de Tecnovisión, donde fue rechazada en el momento en que se confirmaron sus antecedentes. Sacó una carpeta gastada de debajo de su colchón, su única posesión que había sobrevivido a la prisión. Dentro había recortes de periódico, correos electrónicos impresos, notas manuscritas, todo documentando la noche que destruyó su vida. La noche en que había descubierto a Sergio Ramos robando diseños patentados de competidores más pequeños de Tecnovisión y lo había confrontado en el aparcamiento subterráneo. La noche en que él se había golpeado hasta sangrar, llamado a seguridad y observado con calma cómo se la llevaban esposada mientras él presentaba cargos. La noche en que el equipo legal de Castro le había ofrecido una opción: aceptar un acuerdo de culpabilidad por agresión y cumplir una pena reducida, o luchar contra los cargos y enfrentarse a 20 años cuando las pruebas fabricadas de Ramos la destruyeran en el juicio. Tenía 26 años. Era una jefa de proyecto junior con un futuro brillante,
Había elegido el acuerdo de culpabilidad porque su defensor público le dijo que no tenía ninguna posibilidad contra la maquinaria legal de Tecnovisión. Lo que no sabía entonces era que Ramos había estado robando y vendiendo sistemáticamente secretos de la competencia durante años, amasando una fortuna privada mientras se ocultaba tras el imperio legítimo de Castro. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Día 4. Mantén la paciencia. Todo avanza exactamente según lo planeado. L. Marcos Luna, el hermano de su compañera de celda, un ex periodista de investigación que había perdido su carrera exponiendo la corrupción corporativa y ahora operaba en las sombras. Había pasado 6 años ayudando a Paula a construir un caso hermético contra Ramos mientras ella estaba dentro, enseñándole a pensar estratégicamente, a planificar no una venganza, sino una justicia que perdurara. En la sede de Tecnovisión, Castro llamó a Sergio Ramos a su oficina. Sergio, explícame por qué recomendaste personalmente a Paula Vidal para el puesto de limpieza. Ramos no dudó, su sonrisa profesionalmente cálida. Responsabilidad corporativa, Alejandro. Estamos tratando de cambiar nuestra imagen pública después de esa demanda del año pasado. Contratar a personas rehabilitadas demuestra que creemos en las segundas oportunidades. Además, los incentivos fiscales son sustanciales. ¿Revisaste su expediente personalmente? Por supuesto. Prisionera modelo, completó múltiples programas de formación laboral, pasó las evaluaciones psicológicas. Está sobrecualificada para el trabajo de limpieza, sinceramente, pero eso es todo lo que su historial le permite. Ramos se reclinó con confianza. ¿Hay algún problema? ¿Ha hecho algo inapropiado? Castro estudió a su director de asuntos legales. 12 años de servicio leal. Nunca un indicio de incorrección. Ningún problema. Solo hago mi debida diligencia. Después de que Ramos se fuera, Castro hizo una llamada a un detective privado que había utilizado para asuntos delicados. Necesito que investigues algo, sin canales oficiales. Paula Vidal y cualquier cosa que la conecte con alguien en Tecnovisión hace 8 años. Esa noche, Paula regresó a su turno. Sabía que Castro había estado haciendo preguntas. Bien, quería que estuviera curioso, que investigara, porque cada hilo que él tirara finalmente lo llevaría a la misma conclusión a la que ella había llegado años atrás. Su asesor más confiable era un criminal que había destruido vidas para engordar su cuenta bancaria. A las 2:15 de la mañana se encontró con Castro en el pasillo. Él la había estado esperando. «Señorita Vidal, trabajando duro, veo». Paula lo miró a los ojos sin inmutarse. «Es para lo que me paga, señor Castro. ¿Cómo encuentra el trabajo? Me imagino que es bastante diferente de su carrera anterior». Así que había mirado más allá del archivo básico. Paula se permitió una pequeña sonrisa. «Todo es diferente después de la prisión, señor, pero se aprende a adaptarse. Se aprende paciencia, se aprende que a veces el juego a largo plazo es el único juego que vale la pena jugar». Castro sintió el mismo escalofrío de la noche anterior. No era miedo lo que veía en sus ojos. Era certeza. «Si alguna vez necesita algo, señorita Vidal, RRHH tiene recursos para empleados en transición desde circunstancias difíciles». «Lo agradezco, señor, pero tengo todo lo que necesito aquí mismo», señaló el espacio de oficina reluciente. «Acceso a lugares que la mayoría de la gente pasa por alto, tiempo cuando todos los demás se han ido, y la paciencia para esperar el momento justo». Pasó a su lado para continuar su trabajo, dejando a Castro solo en el pasillo, con la clara impresión de que acababa de ser advertido sobre algo que aún no entendía. Lo que Castro no podía ver era la pequeña grabadora digital en el carrito de limpieza de Paula, documentando cuidadosamente cada palabra de su conversación.
o la diminuta cámara que había colocado 3 noches antes en la rejilla de ventilación fuera de la oficina de Ramos, o el patrón que había establecido durante la última semana. Un patrón que le daría acceso legítimo a áreas que se suponía que no debía limpiar, simplemente por ser la trabajadora confiable que siempre llegaba temprano y se quedaba tarde. Porque mientras Castro apenas comenzaba a sospechar que algo andaba mal, Paula ya estaba 5 movimientos por delante, y la trampa que había pasado 8 años diseñando estaba a punto de cerrarse sobre el hombre que le había robado todo. El informe preliminar del detective privado aterrizó en el escritorio de Castro 3 días después. Lo que leyó hizo que su café se enfriara. Sujeto Paula Vidal, 34 años, condenada por agresión con agravantes contra el empleado de asuntos legales de Tecnovisión, Sergio Ramos, hace 8 años. El incidente ocurrió en el garaje de estacionamiento de Tecnovisión, nivel B3, a las 11:47 p.m. del 15 de marzo. La sujeto era jefa de proyecto junior en desarrollo de producto en el momento del incidente. Aceptó un acuerdo de culpabilidad después de 3 semanas detenida. Sentencia, 8-12 años, cumplió 8 por buena conducta. Pero fue la nota manuscrita al pie lo que llamó la atención de Castro. El cliente debe notar, el sujeto tenía un historial impecable antes del incidente, sin antecedentes de violencia, evaluaciones de desempeño ejemplares. El archivo del caso fue sellado inusualmente rápido, solicitando permiso para investigar más a fondo. Algo no cuadra aquí. Castro miró la fecha. 15 de marzo, 8 años atrás. Abrió sus archivos de calendario. Esa fue la misma semana en que Tecnovisión había resuelto discretamente una demanda con un competidor alegando robo de diseño. La misma semana en que Sergio Ramos había sido ascendido a director de asuntos legales por proteger los intereses de la compañía durante un asunto delicado. En su apartamento, Paula se reunió con Marcos Luna en persona por primera vez desde su liberación. Él llegó a medianoche, llevando un maletín de portátil y la cautelosa conciencia de quien se había ganado poderosos enemigos. Marcos tenía 51 años, delgado y canoso, con la intensidad de un hombre que había sacrificado todo por la verdad solo para verla enterrada por el dinero y los abogados. ¿Estás segura del calendario?, preguntó, montando su portátil en la pequeña mesa de la cocina. Positivo. Ramos va a su oficina todos los jueves a las 6 de la mañana, 1 hora antes de que llegue cualquier otro. Cree que está siendo discreto, pero lo ha estado haciendo durante años. Es entonces cuando mueve los archivos sensibles. Marcos abrió una hoja de cálculo llena de fechas, horas y transacciones financieras. He rastreado 17 instancias en los últimos 8 años donde competidores de Tecnovisión perdieron ofertas misteriosamente, solo para que sus diseños exactos aparecieran en productos de Tecnovisión 6 meses después. Cada vez, millones se movieron a través de empresas fantasma a una cuenta offshore. ¿Puedes probar que Ramos controla esa cuenta? Aún no, pero estoy cerca. El problema es conseguir evidencia que se sostenga en el tribunal. Esta gente te enterró una vez, Paula. Lo harán de nuevo si les damos cualquier oportunidad de desacreditarnos. Paula sacó su propia carpeta. 8 años de información meticulosamente recopilada. La prisión le había dado algo que la mayoría de la gente nunca consigue: tiempo. Tiempo para investigar, para planificar, para pensar en todos los ángulos posibles. Había obtenido su certificación de asistente legal tras las rejas, estudiado derecho corporativo, aprendido contabilidad forense de otra reclusa que había sido una criminal de cuello blanco. La cámara que coloqué en la rejilla de ventilación ha estado grabando durante 6 días. Ramos no sabe que está ahí. Anoche hizo una llamada telefónica que creo que querrás escuchar. Reprodujo el audio. La voz de Ramos era clara. El problema de Castro está contenido. Está curioso con la mujer Vidal, pero no encontrará nada.
Me aseguré de que ese caso se sellara más herméticamente que un tambor. Incluso si escarba, todo lo que verá es una empleada violenta que me atacó sin provocación. Otra voz, desconocida. ¿Y si sigue escarbando? Entonces lo manejaremos de la misma manera que la manejamos a ella. Castro construyó esta empresa, pero es demasiado idealista para entender cómo funciona realmente el negocio. Si se convierte en un lastre, la Junta lo removerá. La mitad de ellos están en nuestra nómina de todos modos. El rostro de Marcos se había puesto pálido. Paula, esto ya no se trata solo de limpiar tu nombre. Están planeando actuar contra Castro. Lo sé. Por eso aceleramos el calendario. A la mañana siguiente, Paula asumió un riesgo calculado. Se detuvo en la oficina de Castro durante el cambio de turno diurno, cuando técnicamente no se suponía que debía estar en el edificio. Su asistente intentó detenerla. Señora, no puede simplemente... Está bien, Jennifer, llamó Castro desde dentro. De alguna manera, lo había estado esperando. Déjala entrar. Paula entró, todavía vestida con su uniforme de limpieza, un marcado contraste con el entorno ejecutivo. Se mantuvo erguida, mirando sus ojos con la misma calma e intensidad que él había visto en las imágenes de seguridad. Señor Castro, necesito decirle algo, y necesito que escuche sin interrumpir, porque lo que estoy a punto de decir sonará a locura. Castro se reclinó en su silla. La escucho. Hace 8 años, yo era jefa de proyecto aquí. Amaba esta empresa. Creía en el trabajo que hacíamos. Una noche me quedé hasta tarde terminando una presentación y fui testigo de cómo Sergio Ramos cargaba archivos patentados en un disco externo en el garaje. Cuando lo confronté, él me atacó, no al revés. Se golpeó hasta sangrar, llamó a seguridad y me hizo arrestar antes de que pudiera decirle a alguien lo que había visto. La expresión de Castro no cambió, pero sus dedos se apretaron sobre su escritorio. Acepté un acuerdo de culpabilidad porque su equipo legal, liderado por Ramos, me convenció de que perdería en el juicio. Cumplí 8 años por un crimen que no cometí mientras el hombre que me inculpó fue ascendido y continuó robando a su empresa y a sus competidores. Tengo pruebas, señor Castro. Grabaciones de audio, documentos financieros, testimonio de testigos que tuvieron demasiado miedo de presentarse hace 8 años, pero que ahora están listos. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué no ir a la policía? La risa de Paula fue amarga. ¿La policía? ¿Los mismos que creyeron a Ramos la primera vez? ¿La misma fiscalía que presionó por mi condena? Aprendí algo en prisión, señor Castro. Al sistema no le importa la verdad. Le importa la conveniencia, y ahora mismo soy una exconvicta haciendo acusaciones contra un ejecutivo respetado. Sin usted no tengo nada. Castro se puso de pie, caminando hacia su ventana con vista a la ciudad. Si lo que está diciendo es cierto, y eso es un sí significativo, Sergio Ramos ha estado con esta empresa durante 12 años. Ha protegido a Tecnovisión a través de una docena de batallas legales. Ha sido leal. ¿Lo ha sido? ¿O se ha estado posicionando para tomar el control mientras le hacía creer que usted es el que manda? Paula sacó su teléfono, reproduciendo la grabación de la conversación de Ramos. Escuche cómo habla de usted un empleado leal. El rostro de Castro se transformó al escuchar las palabras de Ramos. La traición, el desprecio, la discusión casual sobre removerlo si se volvía inconveniente. ¿Cuándo? Su voz era baja, peligrosa. Este jueves, 6 de la mañana, estará en su oficina moviendo archivos como lo hace cada semana. Si quiere pruebas, ese es el momento de obtenerlas. Pero necesito su ayuda. Necesito acceso a la sala de servidores y necesito que confíe en alguien en quien tiene todas las razones para no confiar. Castro se giró para mirarla. Si me está mintiendo, si esto es un plan elaborado, entonces me enviará de vuelta a prisión y habré desperdiciado 8 años de mi vida planeando una venganza contra un hombre que en realidad no es culpable. Pero ambos sabemos que eso no fue lo que pasó. Usted ya empezó a investigar, ¿no es así?
Ya encontró cosas que no encajan. Lo había hecho. El expediente sellado, el ascenso inusualmente rápido, el patrón de pérdidas de competidores que el detective había señalado. «Jueves», dijo Castro finalmente, 6 de la mañana. «Pero si esto sale mal, no podré protegerla». «No necesito protección, señor Castro. Necesito justicia. Hay una diferencia». Mientras Paula salía de su oficina, sintió que el peso de 8 años comenzaba a levantarse. Marcos había tenido razón. El juego a largo plazo era el único juego que valía la pena jugar. Y ahora, con Castro finalmente viendo la verdad, la trampa que ella había construido estaba lista para activarse. Lo que ni Paula ni Castro sabían era que Sergio Ramos tenía su propio sistema de vigilancia y acababa de ver toda su conversación en una cámara oculta que había instalado en la oficina de Castro 6 meses antes. El cazador se había convertido en el cazado, pero la pregunta seguía siendo, ¿quién estaba realmente en control? Sergio Ramos observó la grabación de la conversación de Paula con Castro por tercera vez, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Esa convicta mentirosa había logrado que Castro creyera su fantasía. 8 años la había mantenido enterrada y ahora estaba de vuelta, envenenando todo lo que él había construido. Tomó su teléfono, marcando un número que había esperado no tener que usar nunca. «Tenemos un problema. La situación de Vidal está activa. El jueves por la mañana está comprometido. Necesito que los paquetes de pruebas sean entregados esta misma noche». Si Castro quería jugar al detective, Ramos le recordaría exactamente quién controlaba la narrativa en Tecnovisión. Para la mañana tendría documentación que mostraría que Paula había estado malversando fondos de la empresa de limpieza, violando su libertad condicional, haciendo amenazas contra ejecutivos. Estaría de vuelta en prisión antes del mediodía y Castro parecería un tonto por creer a una criminal convicta por encima de su asesor más confiable. Jueves por la mañana, 5:45 a.m. Castro llegó a su oficina para encontrarse a Paula ya esperando en el vestíbulo con Marcos Luna y otras 2 personas que no reconoció. «Señor Castro, esta es la inspectora especial Diana Torres del Cuerpo Nacional de Policía y el fiscal adjunto Eduardo Ruiz. Han estado trabajando con Marcos durante los últimos 3 años, construyendo un caso por crimen organizado contra redes de espionaje corporativo. Ramos no solo está robando a Tecnovisión, es parte de una operación mucho más grande». Castro se quedó mirando las credenciales. «¿Hiciste intervenir a la policía sin decírmelo? Porque necesitábamos que reaccionara con naturalidad», explicó la inspectora Torres. «Si Ramos sospechaba de la participación federal, habría destruido pruebas y desaparecido. Pero una exconvicta y un CEO curioso, eso lo subestimaría. Intentaría manejarlo internamente». Paula miró su reloj. «Llegará en 10 minutos. Pero no viene a mover archivos. Viene a plantar pruebas en mi contra. He estado rastreando sus comunicaciones desde mi liberación. Marcos me enseñó bien. Ramos cree que está tendiendo una trampa, pero hemos estado 3 movimientos por delante todo el tiempo». A las 5:55 a.m., el coche de Sergio Ramos entró en el garaje ejecutivo, nivel B3, el mismo nivel donde había incriminado a Paula 8 años atrás. Llevaba un maletín que contenía documentos financieros falsificados, un teléfono desechable con mensajes amenazantes y una pequeña bolsa de estupefacientes que planeaba descubrir en el casillero de Paula. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta ejecutiva. Todas las luces estaban encendidas y de pie en el centro del pasillo estaban Paula Vidal, Alejandro Castro, 2 agentes de policía judicial y un equipo de documentación de pruebas. El paso confiado de Ramos vaciló. Sus ojos se movieron entre los rostros que lo miraban, aterrizando finalmente en Paula. El miedo en su expresión fue instantáneo, visceral y profundamente satisfactorio. «Sergio», dijo Castro, su voz más fría de lo que Paula le había escuchado nunca,
Creo que deberías soltar ese maletín. Alejandro, puedo explicarlo. Esta mujer me ha estado acosando, haciendo acusaciones falsas. Deje de hablar. La inspectora Torres dio un paso adelante, mostrando su placa. Sergio Ramos queda bajo arresto por espionaje corporativo, fraude, obstrucción a la justicia y conspiración para cometer fraude. Tenemos grabaciones de 17 instancias separadas de usted vendiendo información patentada a competidores. Tenemos registros financieros que rastrean pagos a cuentas offshore a su nombre. Y tenemos el testimonio de 5 testigos, incluida Paula Vidal, que documentan su patrón de actividad criminal que se remonta a 12 años. El maletín se le cayó de las manos a Ramos, esparciendo su contenido por el suelo pulido. Las pruebas que iba a plantar quedaron allí como una acusación inversa. Prueba no de la culpabilidad de Paula, sino de su propia desesperación. No pueden. Yo tengo abogados, tengo contactos. Tenía contactos, interrumpió Castro. Hasta hace unas 2 horas, cuando llamé personalmente a cada miembro de la Junta y les puse la grabación de usted discutiendo mi remoción. Resulta que no aprecian a los ejecutivos que traicionan a la compañía mientras planean golpes de Estado. Está despedido, Sergio. Sus honorarios legales son ahora su propio problema. Paula dio un paso adelante y Ramos se encogió. Ella no era violenta, nunca lo había sido, pero la furia tranquila en sus ojos era más devastadora que cualquier golpe físico. 8 años, dijo en voz baja. 8 años de mi vida que robaste porque te incomodé durante 5 minutos. Me quitaste mi carrera, mi reputación, mi libertad. Me convertiste en un monstruo a los ojos de todos los que me conocían. ¿Y para qué? Dinero que fuiste demasiado cobarde para ganar honestamente. No tuve opción, susurró Ramos, su compostura completamente destrozada. Las deudas, la presión, ¿no lo entiendes? ¿No tuvo opción? Tuviste todas las opciones. Elegiste robar, elegiste destruirme en lugar de enfrentar las consecuencias. Elegiste seguir destruyendo a otros durante 8 años más. La voz de Paula nunca se elevó. Nunca vaciló. Pasé cada día en prisión pensando en este momento, imaginando lo que le diría, pero ahora que ha llegado, me doy cuenta de que no vale mi ira. Simplemente es patético. Los agentes se adelantaron con las esposas. Mientras aseguraban las muñecas de Ramos, su reloj caro atrapó la luz de la mañana. Un reloj de $50,000 comprado con dinero robado de la misma compañía que había jurado proteger. Las cuentas offshore han sido congeladas, anunció el fiscal Ruiz. Estamos incautando aproximadamente $8.7 millones en activos robados. Sierra Vidal, como denunciante inicial cuyo caso hemos reabierto, tiene derecho a un porcentaje de los fondos recuperados bajo los estatutos de protección a denunciantes. Paula asintió, pero el dinero nunca había sido su objetivo principal. Ver a Ramos siendo llevado esposado, su carrera destrozada, su libertad a punto de serle arrebatada, tal como le había ocurrido a ella, eso era justicia. Castro se paró a su lado, mientras las puertas del ascensor se cerraban sobre el rostro devastado de Ramos. Le debo una disculpa. Hace 8 años, mi equipo legal... Su equipo legal fue dirigido por un criminal que manipuló a todos, incluyéndolo a usted, pero escuchó cuando importaba. Eligió la verdad sobre la lealtad a alguien que no la merecía. Eso requiere un coraje que la mayoría de la gente no tiene. ¿Qué hará ahora? Paula sonrió. La primera sonrisa genuina que Castro le había visto. La inspectora Torres me ha ofrecido un puesto de consultoría con la División de Delitos Corporativos. Resulta que 8 años estudiando Derecho y Fraude Corporativo en prisión, más la experiencia de primera mano de ser victimizada por el sistema, me hacen excepcionalmente calificada para ayudar a atrapar a otros como Ramos. Marcos Luna apareció desde la sala de conferencias donde había estado coordinando con el equipo policial. La Fiscalía está presentando una moción para anular su condena.
Con la confesión de Ramos y la evidencia de su incriminación, será exonerada oficialmente en 60 días. 60 días. Después de 8 años de ser catalogada como criminal, 60 días se sentían como nada y todo simultáneamente. Mientras Paula abandonaba la sede de Tecnovisión esa mañana, el sol salía sobre la ciudad. Hizo una pausa en los escalones donde la seguridad la había arrastrado 8 años antes, mirando hacia el edificio que había sido tanto su prisión como su camino hacia la libertad. Había entrado como una limpiadora invisible, descartada y subestimada. Se iba como la persona que había desmantelado una empresa criminal y salvado una compañía de la corrupción que la carcomía por dentro. La mejor venganza no era solo destruir a la persona que te había hecho daño, era convertirse en alguien que nunca podrían haber imaginado que serías. 6 meses después, Paula Vidal entró en la sede de la División de Delitos Corporativos, sus nuevas credenciales sujetas a un blazer, a medida que representaba todo lo que su uniforme de prisión no había: legitimidad, respeto, propósito. Su exoneración oficial había llegado exactamente según lo prometido. La condena fue anulada, su expediente limpiado, y el Estado había emitido una disculpa formal junto con una compensación por el encarcelamiento injusto. Pero más importante que el dinero o la disculpa era lo que había construido tras el arresto de Ramos. La inspectora Torres la recibió en el vestíbulo, lista para la sesión informativa del caso del CEO de Henderson. El director ha estado usando el mismo libro de jugadas que Ramos: incriminar a los empleados que descubren su esquema de malversación. Déjeme adivinar, dijo Paula, revisando el archivo. Se dirige a personas con recursos limitados, sin conexiones legales, personas a las que el sistema no creerá por encima de un hombre de traje. Exacto. Por eso usted es perfecta para esto. Sabe cómo piensan, sabe cómo operan. La sala de información estaba llena de fiscales, investigadores y 2 personas que Paula reconoció de inmediato. Víctimas, con la misma expresión atormentada que ella había llevado durante 8 años. La mirada de alguien que el mundo había decidido que era culpable, independientemente de la verdad. Paula pasó las siguientes 3 horas explicándoles lo que sucedería a continuación, cómo documentar todo, cómo mantenerse fuertes cuando los poderosos intentaran aplastarlos. Les dio algo que nadie le había dado a ella 8 años atrás: esperanza respaldada por experiencia. En Tecnovisión, Alejandro Castro se presentó ante la junta directiva con un tipo de anuncio muy diferente. Con efecto inmediato, estamos estableciendo el Fondo de Protección a Denunciantes Paula Vidal. Cualquier empleado que informe de una conducta corporativa indebida tendrá acceso a recursos legales, apoyo financiero y protección laboral. Fallamos a la señora Vidal hace 8 años. No fallaremos a nadie más. El fondo comenzó con 2 millones, aportados por Castro personalmente, y contribuciones a juego de los miembros de la Junta, que estaban horrorizados al saber los ciegos que habían estado ante la corrupción de Ramos. No era suficiente para deshacer el pasado, pero era una base para prevenir futuras injusticias. Sergio Ramos, mientras tanto, experimentó su propia versión del sistema de justicia que él había convertido en arma contra Paula. Prisión federal, seguridad mínima, pero prisión al fin y al cabo, donde sus trajes caros y su arrogante confianza no significaban nada. Sus activos fueron incautados, su reputación destruida, su carrera legal terminada permanentemente. Los abogados que antes le temían ahora evitaban sus llamadas. Las membresías del club de campo fueron revocadas. Su esposa había solicitado el divorcio al mes de su arresto, llevándose a su hija y mudándose al otro lado del país para escapar del escándalo. En su celda, Ramos tuvo mucho tiempo para comprender lo que Paula había aprendido años antes: que todo lo que construyes sobre mentiras finalmente colapsa.
y la caída desde el privilegio es más larga y más dura que la caída desde la nada. Paula recibió una carta de él a los 4 meses de su sentencia. Casi la tira sin leer, pero la curiosidad ganó. Señora Vidal, no espero el perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepa que lo que le hice me atormenta todos los días. Destruí su vida para salvar la mía y al final destruí ambas. Usted sobrevivió a la prisión y se convirtió en alguien notable. No creo ser lo suficientemente fuerte para hacer lo mismo. Lo siento. No significa nada, pero lo siento. Paula la leyó una vez. Luego la archivó con el resto de su documentación del caso. Su disculpa no cambiaba lo que había hecho, pero confirmaba algo importante. Ella había ganado, no solo en el tribunal, no solo en su carrera, sino en carácter. Había enfrentado la injusticia y emergido con su integridad intacta. Él había enfrentado las consecuencias y se desmoronó de inmediato. Esa noche, Paula se reunió con Marcos Luna para cenar en un restaurante que ninguno de los dos podría haber pagado un año antes. Él había sido contratado por una importante publicación para escribir una serie de investigación sobre crímenes corporativos, su reputación restaurada después de años de estar en la lista negra. Por las segundas oportunidades, Marcos levantó su copa. Por la justicia, corrigió Paula, las segundas oportunidades se dan, la justicia se gana. Brindaron por los 3 años que Marcos había pasado ayudándola a construir el caso, por la paciencia que había dado sus frutos, por la verdad que finalmente había salido a la luz, después de casi una década enterrada bajo mentiras. El teléfono de Paula vibró con un mensaje de la inspectora Torres. El CEO de Henderson acaba de intentar huir del país. Lo atrapamos en el aeropuerto. Su análisis de su patrón fue perfecto. Salvó a 2 personas inocentes de la prisión. 2 personas que no perderían 8 años de sus vidas. 2 personas que no llevarían el peso de una falsa condena. 2 personas cuyas familias no sufrirían porque alguien en el poder decidió que sus vidas eran desechables. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero, cualquier disculpa, cualquier vindicación personal. Paula había transformado su trauma en propósito, su ira en acción, su victimización en una experiencia que ahora protegía a otros. Pensó en la mujer asustada que había limpiado suelos 6 meses atrás, invisible y subestimada, llevando 8 años de dolor y un plan para la justicia. Esa mujer había sido necesaria. La invisibilidad, la paciencia, el posicionamiento estratégico, pero también se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más completa, más segura de su valía. Castro la llamó la semana siguiente con una propuesta inesperada. Tecnovisión quiere contratarla como nuestra directora de cumplimiento normativo, Chief Compliance Officer, posición ejecutiva completa, despacho de esquina, todo el paquete. Supervisaría todas nuestras prácticas legales y éticas, reportando directamente a mí y a la Junta. Paula guardó silencio por un momento. Señor Castro, aprecio la oferta, pero mi trabajo ahora es con la División de Delitos Corporativos, atrapando a personas como Ramos antes de que puedan destruir vidas inocentes. Ahí es donde se me necesita más. Lo entiendo, pero la oferta sigue en pie cuando esté lista. Usted salvó esta compañía, Paula. Esa puerta siempre estará abierta. 3 años de planificación, 8 años de sufrimiento, innumerables momentos de duda, rabia y desesperación. Y al final, Paula había logrado algo raro: vindicación completa, éxito profesional y la satisfacción moral de saber que había luchado por la justicia en lugar de una mera venganza. Había aprendido que la mejor respuesta a ser derribada no era derribar a otros a cambio, era construirse a sí misma en alguien inquebrantable. La mejor respuesta a la injusticia no era igualar la crueldad con crueldad,
era igualarla con competencia, paciencia y un compromiso inquebrantable con la verdad. Sergio Ramos había intentado destruirla para ocultar sus crímenes. En su lugar, creó a la persona exacta capaz de exponerlo. Su mayor error no fue incriminar a una mujer inocente, fue subestimar en quién se convertiría esa mujer.